Imagina, te has sentado, en silencio. La respiración sucede por sí sola. El cuerpo descansa. Y aparece la pregunta, ¿cómo dejar de sufrir por lo que ya pasó? El sufrimiento nace en la mente, no en el momento presente. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero la mente lo revive una y otra vez, como si fuera ahora. Te muestra imágenes, recuerdos, palabras dichas, errores cometidos. Y cada vez que vuelves allí, sientes el mismo dolor. ¿Quién eres tú en ese instante? ¿Eres el recuerdo o el espacio que lo observa? Detente. Escucha estas palabras, no con la prisa de la mente que quiere entender, sino con la quietud del cuerpo que siente. Cuando surge el recuerdo, observa, ¿qué ocurre en ti cuando simplemente lo miras, sin juzgarlo? Notas que hay una distancia. Tú no eres el recuerdo. Tú eres la presencia que lo ve. El pasado tiene poder solo cuando lo alimentas con tu atención. Como una sombra que se fortalece cuando enciendes la luz detrás de ella. Si retiras la luz de tu pensamiento, la sombra se desvanece. ¿Y qué queda entonces? Solo este instante. Solo la vida que palpita aquí y ahora. Quizás la mente diga, pero no puedo olvidar, me lastimaron, fallé. Observa esa voz. ¿Quién escucha esa voz? Tú eres el oyente silencioso, no el pensamiento que habla. Y en ese reconocimiento, el dolor empieza a perder su fuerza. Dejar de sufrir por lo que ya pasó no significa borrar la memoria. Significa ver que el recuerdo es solo una imagen en la pantalla de tu conciencia. No puede tocarte si no lo abrazas como identidad. Pregúntate, ¿quién sería yo si, al recordar, no me aferrara a la emoción? El sufrimiento es apego. Apego a una historia. Una identidad que dice, yo soy la persona a la que le hicieron esto, o yo soy el que cometió ese error. Pero en verdad, eres mucho más vasto que esa historia. Eres el espacio mismo en el que aparece. Siéntelo ahora. Respira. El aire entra, el aire sale. ¿Dónde está el pasado en esta inhalación? ¿Dónde está el error en este exhalar? Solo existe este instante. El sufrimiento no vive aquí. Solo vive en la mente que viaja hacia atrás. No necesitas luchar contra el recuerdo. No necesitas forzarte a olvidar. Solo necesitas estar tan presente que el recuerdo pierda su peso. Se convierte en una nube que flota en el cielo de tu conciencia. Y tú eres el cielo, no la nube. Tal vez la pregunta surja, ¿cómo libero lo que me hirió? La respuesta no está en más pensamiento, sino en más presencia. Cuando aceptas plenamente lo que fue, el pasado se disuelve en lo que es. La herida se vuelve enseñanza. El dolor se transforma en conciencia. Cada vez que la mente regrese al ayer, usa ese momento como una campana que te despierta. Pregúntate, ¿quién soy yo ahora? Y siente. Siente tu respiración. Siente tus manos. Siente la vida que vibra dentro de ti. Eso es real. El resto es memoria. El sufrimiento termina cuando ya no te identificas con la historia. Y entonces, el pasado deja de ser una cárcel y se convierte en un maestro. Quédate un instante en silencio conmigo. Siente. La paz ya está aquí. Y si estas palabras resonaron en ti, acompáñame en el siguiente encuentro. La exploración continúa, siempre, en este instante. Cierra los ojos por un momento. Respira. ¿Qué queda cuando no alimentas la mente con la historia de lo que pasó? Queda solo este instante. ¿Y en este instante, puede realmente existir el sufrimiento? El dolor físico pertenece al momento en que ocurrió. Pero el sufrimiento psicológico, ese es recreado por la mente. Surge porque vuelves una y otra vez a un tiempo que ya no es. ¿Te has preguntado alguna vez, por qué mi mente insiste en regresar allí? ¿Qué gana aferrándose al dolor? La mente busca identidad en lo conocido, incluso si lo conocido duele. Es como un niño que abraza una manta vieja aunque esté desgastada, porque teme quedarse sin nada. Así hace tu mente con el pasado, lo repite, lo acaricia, lo sufre, porque teme el vacío de no tener historia. Pero ese vacío es en realidad libertad. Cuando no eres esclavo de lo que ocurrió, algo nuevo se abre. La vida se muestra tal como es, fresca, sin el filtro de lo que fue.
Entonces puedes sentir la maravilla de lo simple, el sonido del viento, la calidez del sol en tu piel, la presencia de tu cuerpo respirando. Cosas que la mente no puede fabricar, porque solo existen aquí y ahora. Observa. Cada vez que surge un recuerdo, hay también un espacio silencioso que lo contiene. Ese espacio eres tú. Tú no eres el recuerdo. Tú no eres la voz que te dice así debió ser o no debió pasar. Tú eres la conciencia que lo observa todo. ¿Quién serías si te quedaras ahí, en el lugar del observador? Pregúntatelo con calma. ¿Quién soy yo cuando la mente calla? Tal vez no encuentres una respuesta con palabras. Porque la respuesta no está en el pensamiento, sino en la experiencia. Es sentir la quietud. Es ser la quietud. Y desde ahí, el pasado ya no tiene garras. La mente dirá, pero necesito entender, necesito encontrar un porqué. Observa también esa necesidad. El porqué es solo otra cadena que te ata a lo que ya terminó. El porqué es un intento de la mente de tener control. Pero la vida no se controla. La vida se vive. Y el verdadero descanso está en rendirse al momento presente. No es resignación. Es aceptación profunda. Resignarse es decir está bien, no hay nada que hacer. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin resistencia. Y en esa aceptación, la herida deja de sangrar. Ya no luchas contra ella. Ya no te defines por ella. Permanece un momento en silencio. Siente tu respiración otra vez. Inhala, exhala. ¿Qué ocurre en ti cuando no haces nada, solo permites? Tal vez notes una paz suave, como un río que fluye en silencio. Esa paz siempre estuvo aquí, pero estaba cubierta por las voces del pasado. El sufrimiento se disuelve en la luz de tu presencia. Y cuanto más eliges habitar el ahora, menos poder tienen las sombras del ayer. No porque las borres, sino porque dejas de alimentarlas. Recuerda, el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Aprendes de él, pero no vives allí. Tu hogar es este instante. Y si aún sientes que algo te ata, pregúntate, ¿quién sostiene la cadena? Descubrirás que eres tú mismo. Y en el momento en que lo ves, puedes soltarla. La libertad no viene del pasado, viene del ahora. Quédate conmigo aquí, en el silencio después de estas palabras. Siente el espacio entre un pensamiento y otro. Siente el ser que no necesita historia para existir. Si estas palabras han tocado algo en ti, si has sentido aunque sea un instante de paz, acompáñame en el siguiente encuentro. La exploración continúa, siempre en el ahora. Cuando vuelves a mirar dentro de ti, descubres que el sufrimiento no está en lo que sucedió, sino en la resistencia a lo que fue. Lo que ocurrió ya pertenece a otro tiempo. Sin embargo, la mente insiste en traerlo al presente, como si fuera todavía real. Haz una pausa. Respira. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí todavía quiere cargar con esto? Tal vez descubras que hay un apego oculto, un deseo de seguir siendo la persona herida, traicionada, incomprendida. El ego se alimenta de ese papel, porque en él encuentra importancia. Pero observa más profundamente. ¿Qué ocurre cuando dejas caer esa identidad? De repente hay un silencio, como si el peso se derritiera en tu interior. Y en ese silencio, el dolor se disuelve. No porque hayas borrado la memoria, sino porque has dejado de identificarte con ella. Imagina que estás sentado frente a un río. El agua fluye y lleva consigo hojas secas. El pasado es como esas hojas. Surgen en la corriente de la mente, flotan y se alejan. ¿Qué ocurre cuando intentas atrapar una de ellas y sostenerla? Te llenas de tensión. ¿Y qué ocurre cuando solo observas? Todo sigue su curso, sin esfuerzo. Así funciona la vida cuando no interfieres con la corriente natural del tiempo. No se trata de olvidar, sino de permitir que cada recuerdo tenga su espacio y luego se marche. ¿Puedes confiar en que la vida sabe exactamente lo que hace? Pregúntate, ¿y si lo que ocurrió, por doloroso que fue, abrió una puerta que de otro modo nunca habría visto? El sufrimiento por lo que ya pasó suele estar ligado a la culpa o al resentimiento. La culpa dice, debí hacerlo diferente. El resentimiento dice, ellos debieron actuar diferente. Ambas son formas de resistencia a lo que ya es inmutable. Y ambas te atan al mismo punto en el tiempo.
Detente ahora y siente. ¿Qué ocurre en ti cuando pronuncias en silencio estas palabras? ¿Acepto? ¿Puedes sentir cómo la energía cambia en tu cuerpo? Hay una suavidad, una apertura. Porque aceptar no es aprobar lo que ocurrió, sino dejar de luchar contra lo inevitable. Tu poder nunca está en el pasado. Siempre está aquí, en este instante. Aquí decides cómo relacionarte con lo que fue. Aquí eliges si te aferras o sueltas. Aquí descubres que la libertad es posible. La mente te dirá, pero si suelto, no me volverán a herir. Observa también esa voz. Soltar no significa olvidar la sabiduría adquirida. Significa dejar de cargar con el veneno. Guardas el aprendizaje, pero dejas ir la herida. Como quien bebe el agua y no conserva el vaso roto. Pregúntate, ¿qué ocurre en ti cuando contemplas tu vida sin añadir la etiqueta de error o injusticia? Quizás notes que todo lo que sucedió te condujo exactamente a este momento. Y este momento es perfecto en sí mismo. Mira a tu alrededor. Escucha los sonidos que hay ahora mismo. Siente tu respiración. ¿Dónde está el pasado aquí? Solo existe en tu mente. Pero tú no eres tu mente. Eres el espacio consciente que la observa. El sufrimiento se desvanece cuando descubres que lo que eres nunca fue tocado por lo que pasó. La esencia de tu ser permanece intacta, intocable, siempre presente. Lo que cambió fue la forma externa, la historia. Pero lo que eres, nunca ha sido dañado. Permanece un instante en silencio. Siente la verdad de esto no con la mente, sino con todo tu cuerpo. Deja que cada palabra repose en ti, como una semilla en la tierra fértil de tu conciencia. Y si algo de lo que escuchas despierta en ti paz, incluso por un instante, acompáñame más allá de estas palabras. Porque lo esencial no está en el discurso, sino en el espacio silencioso que se abre dentro de ti mientras escuchas. El sufrimiento se mantiene vivo porque lo visitas una y otra vez en tu mente. Es como abrir una herida que ya estaba cicatrizando, y con cada recuerdo la vuelves a sangrar. Pero pregúntate, ¿qué ocurre cuando simplemente dejas de abrirla? El cuerpo sana por sí mismo. De la misma forma, tu interior comienza a sanar cuando ya no alimentas el pasado con tu atención. La mente cree que si repite lo que pasó, encontrará una respuesta, una explicación, un alivio. Pero la repetición no trae alivio, solo prolonga la herida. ¿Qué ocurriría si, por un momento, dejaras de buscar respuestas en el ayer y te entregaras completamente a este instante? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando descansas en lo que es ahora, sin historia? Observa tu respiración. El aire entra. El aire sale. No pide permiso. No recuerda lo que ocurrió hace una hora. No anticipa lo que vendrá después. Simplemente fluye. ¿Puede ser como tu respiración? Presente. Libre. El dolor que ya pasó no puede hacerte daño ahora, a menos que lo revivas en tu mente. Mira dentro de ti y reconoce. Cada vez que surge un recuerdo doloroso, también surge una oportunidad. Una oportunidad de observar en vez de reaccionar. Una oportunidad de estar consciente en lugar de perderte en la historia. Tal vez te preguntas, ¿cómo sé que he soltado de verdad? La señal es simple. Cuando recuerdas algo y ya no te causa sufrimiento, cuando lo ves como un hecho más en el tapiz de tu vida, entonces has soltado. El recuerdo sigue allí, pero la carga emocional desapareció. Como una película que ya no te atrapa, porque sabes que no eres el personaje en la pantalla, sino el espectador que observa. El ego, sin embargo, se resiste. Dice, si suelto, pierdo parte de quien soy. Pero observa esa ilusión. ¿Cómo puedes perder lo que eres en esencia? Lo que eres nunca fue el dolor. Nunca fue la historia. Lo que eres es conciencia pura, intocable, eterna. Lo demás son solo formas pasajeras. Permítete sentir esta verdad ahora. Cierra los ojos. Nota el espacio alrededor de tu cuerpo. Nota el silencio entre los sonidos. Nota la quietud detrás de cada palabra que escuchas. Esa quietud es tu hogar. Allí el pasado no entra. Allí no hay sufrimiento. Imagina por un instante cómo sería vivir cada día sin cargar lo que ya terminó. Despertar y sentir que la vida comienza aquí, ahora, libre de la sombra del ayer. ¿No sería eso un renacer?
El sufrimiento no termina porque el pasado desaparezca, sino porque tú descubres que eres más grande que el pasado, que puedes contenerlo, aceptarlo y aún así permanecer en paz. Esa es la verdadera libertad. Quédate conmigo un momento en silencio. No busques nada. No resistas nada. Solo sé. Observa cómo, en esa simple presencia, el dolor pierde su poder. Porque el sufrimiento nunca fue tuyo. Solo fue un visitante en la casa de tu mente. Y ahora puedes dejarlo ir. Si estas palabras resuenan en ti, continúa conmigo. Porque lo esencial no está en lo que ocurrió, sino en lo que eres ahora. Y eso, siempre está aquí. Cuando piensas en lo que ocurrió, la mente corre hacia atrás como si pudiera rehacer lo vivido. Pero observa bien, ¿alguna vez el pensamiento ha podido cambiar un solo instante del pasado? Nunca. Lo único que hace es repetirlo, y en esa repetición, el sufrimiento crece. El pasado es como un sueño que ya terminó. Puedes recordarlo, pero no puedes volver a entrar en él. Y sin embargo, la mente insiste, así no debió ser, yo no debía hacer eso, ellos no debieron actuar de esa manera. Esas frases son la raíz del sufrimiento. Son una resistencia a lo inevitable. Haz silencio un momento. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando dejo de decir debió ser diferente? ¿Qué ocurre cuando miro lo que fue y simplemente lo acepto, sin juicio? Lo que ocurre es libertad. Porque la aceptación no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Y ahí, el sufrimiento empieza a desaparecer. Mira cómo funciona tu mente. El recuerdo aparece. Surge una emoción. Después llega un pensamiento, no lo merecía, fue injusto, fue un error. Todo eso es la construcción mental que mantiene vivo el dolor. Pero debajo de esa construcción está la vida, intacta, esperándote en el presente. Siente tu respiración ahora. Inhala, exhala. El aire no pertenece al pasado. El aire pertenece a este momento. Cada respiración es un recordatorio de que estás vivo aquí y ahora, no allá donde la mente quiere llevarte. El pasado puede ser un maestro, pero nunca debe ser una prisión. Puedes mirar hacia atrás y aprender, pero si te quedas viviendo allí, olvidas que la vida solo se despliega en el presente. Pregúntate, ¿qué parte de mí teme soltar lo que ya terminó? Tal vez descubras que es el ego, que necesita su historia para sentirse real. El ego dice, yo soy el herido, yo soy la víctima, yo soy el culpable. Pero más allá del ego, ¿quién eres tú? Eres el observador. Eres el espacio en el que todas esas historias aparecen y desaparecen. Y ese espacio nunca ha sido herido. Nunca ha cometido un error. Nunca ha perdido nada. Es conciencia pura. Es paz. Imagina ahora que el pasado es como una piedra que has llevado en tu mochila durante años. Cada paso es más pesado porque insistes en cargarla. Pero un día, de pronto, te das cuenta de que puedes soltarla. No porque alguien te la quite, sino porque ya no necesitas llevarla más. El alivio es inmediato. Así ocurre cuando dejas de sufrir por lo que ya pasó. La vida siempre te invita a regresar a la hora. Lo hace con el canto de un pájaro, con el sonido del viento, con el calor del sol en tu piel. Todas esas cosas no existen en el ayer, solo existen en este instante. Y cuando realmente las ves, el pasado se vuelve pequeño, como un eco lejano. Detente. Respira de nuevo. Pregúntate, ¿quién soy yo sin la carga de mis recuerdos? Si permaneces en esa pregunta, sin buscar respuesta mental, algo profundo se abre en ti. Sientes la amplitud, la ligereza. Ese eres tú. El sufrimiento no se disuelve en el pasado, se disuelve aquí, en el silencio de tu presencia, en la quietud que descubre que siempre fuiste más que tus historias. Y en esa quietud hay paz. Quédate un instante más en silencio conmigo. Deja que la mente repose. Deja que el cuerpo sienta. No necesitas hacer nada. El presente lo sostiene todo. Si estas palabras tocaron tu corazón, si en algún momento sentiste un destello de alivio, acompáñame en el siguiente encuentro. Porque la exploración continúa, siempre en este instante. Mira con calma dentro de ti. ¿Cuántas veces has repetido la misma escena del pasado en tu mente?
¿Cuántas noches has perdido volviendo una y otra vez al mismo recuerdo? Y sin embargo, el recuerdo no cambia. Lo único que cambia es la forma en que lo sostienes. Cuando te identificas con esa imagen, el dolor se renueva. Pero cuando la observas como lo que es, una imagen que aparece y desaparece en tu conciencia, descubres algo sorprendente. Tú no eres esa escena. Tú eres el espacio en el que esa escena se proyecta. Imagina una pantalla blanca en un cine. En ella pasan muchas películas, unas tristes, otras alegres, algunas llenas de miedo, otras llenas de amor. Pero la pantalla siempre permanece intacta, sin importar lo que se proyecta sobre ella. De la misma manera, tu conciencia es la pantalla. El pasado son solo proyecciones. Tú eres lo intocable, lo que permanece. Detente ahora. Siente la quietud en tu interior. Haz una pausa entre un pensamiento y otro. ¿Qué ocurre en ti en ese espacio? Ese silencio es tu verdadera naturaleza. No necesita explicaciones. No necesita historias. Solo es. El sufrimiento se intensifica porque crees que eres la voz que recuerda, que eres el personaje dentro de la escena. Pero la verdad es que eres el testigo silencioso. Y ese testigo nunca fue herido. Lo que fue tocado es la forma externa, el cuerpo, las circunstancias, las relaciones. Pero la esencia de lo que eres nunca ha sido dañada. Pregúntate, ¿puede una emoción, por intensa que sea, definir lo que soy? Cuando la tristeza surge, ¿eres tú la tristeza o eres la conciencia que la percibe? Cuando la ira aparece, ¿eres tú la ira o eres el espacio que la sostiene? Esta pregunta abre un portal. Te lleva más allá de la identificación, hacia la libertad. Observa cómo la mente intenta arrastrarte al pasado con pensamientos como, no lo superaré, si hubiera hecho algo diferente, si no me hubieran lastimado. Todas son formas de resistencia. Y cada resistencia es sufrimiento. Pero cuando dices internamente, sí, esto ocurrió, y lo abrazas sin lucha, algo cambia. El peso cae. La herida se convierte en enseñanza. Permanece en silencio ahora. Siente la vida en tus manos, en tus pies, en tu pecho. Nota cómo el cuerpo está vivo en este instante. ¿Dónde está el pasado en esta experiencia? No existe aquí. Solo hay presencia. A veces creemos que dejar de sufrir es olvidar. Pero no se trata de olvidar. Se trata de ver desde otra perspectiva. El recuerdo permanece, pero tú ya no estás encadenado a él. Se convierte en un hecho más en el camino de tu vida, no en una prisión. Imagina caminar por un sendero cargando piedras pesadas. Cada recuerdo doloroso es una de esas piedras. Cada culpa, cada resentimiento, otro peso en tu mochila. ¿Cuánto más deseas seguir cargándolos? ¿Qué ocurriría si hoy decidieras soltar al menos una piedra? ¿No sentirías al instante el alivio? El sufrimiento por lo que ya pasó solo vive en la mente. El presente no conoce ese peso. El presente solo sabe respirar, existir, fluir. Y cada vez que eliges estar aquí, en la pureza de la hora, el pasado se debilita. Permanece conmigo unos segundos en silencio. No necesitas hacer nada. Solo observa lo que sientes al escuchar estas palabras. Tal vez notes que dentro de ti hay más espacio, más paz. Eso siempre ha estado allí, esperando que regreses. Si algo de lo que has escuchado ha resonado en tu ser, acompáñame en el próximo encuentro. Porque cada instante que eliges estar presente es un paso más hacia la libertad. Cuando observas con atención, descubres que el sufrimiento no es causado por lo que ocurrió, sino por la historia que tu mente sigue contando sobre ello. La mente dice, yo no merecía esto, fue injusto, todo sería distinto si aquello no hubiera pasado. Y en cada repetición, el dolor revive. Haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando dejo de repetir esa historia? Tal vez sientas un alivio inmediato, como si el peso se soltara aunque sea por un instante. Ese instante es una prueba de que tu libertad no depende del pasado, sino de tu atención. El pasado es un eco. Un eco que suena fuerte solo cuando lo escuchas con insistencia. Pero si dejas de darle tu oído, el eco se apaga. El sufrimiento es exactamente eso, un eco sostenido por tu identificación. ¿Qué ocurre cuando eliges no prestarle atención? Descubres el silencio debajo de todo.
Imagina que estás mirando un cielo cubierto de nubes. Algunas son oscuras, pesadas, pero detrás de ellas siempre está el cielo abierto. El pasado son esas nubes. Tú eres el cielo. El cielo nunca fue dañado por la tormenta. Solo estuvo cubierto por un tiempo. Y así ocurre contigo. El ego, sin embargo, quiere mantener la tormenta viva. Dice, sin mi historia, ¿quién soy? El ego se define por el dolor, por lo que perdió, por lo que no se dio. Pero más allá de ese personaje, hay algo inmenso. Algo que no necesita sostener ninguna historia. Ese algo eres tú. Haz silencio ahora. Siente el espacio en tu interior. Siente cómo las palabras caen lentamente dentro de ti. No intentes comprender con la mente, solo permite que tu cuerpo escuche. ¿Qué sientes en tu pecho, en tu respiración, cuando dejas de luchar contra lo que fue? Tal vez notes que la herida se convierte en un maestro silencioso. Lo que ocurrió ya no es un enemigo, sino una semilla de comprensión. Desde ese lugar, incluso lo doloroso puede transformarse en un regalo. No necesitas forzarte a perdonar. No necesitas obligarte a olvidar. Solo necesitas estar tan presente que el pasado pierde su fuerza. Y en esa presencia, el perdón y la liberación ocurren por sí solos. Como una flor que se abre al sol, sin esfuerzo. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando miro el pasado como parte del camino y no como una carga? Tal vez sientas ligereza. Tal vez descubras que incluso lo más difícil te trajo hasta aquí, a este momento de despertar. Mira a tu alrededor. Escucha los sonidos de ahora. Siente la vida que vibra en tu cuerpo. ¿Dónde está el pasado aquí? No lo encuentras, porque no está. Solo existe la mente recordando. Pero la vida real, la que palpita, solo ocurre en este instante. El sufrimiento desaparece cuando te alineas con la verdad del ahora. Lo que fue se integra, y tú sigues caminando libre. Quédate conmigo unos segundos en silencio. No busques nada. No rechaces nada. Simplemente sé. Si sientes que algo dentro de ti se abre, aunque sea un poco, acompáñame en el próximo encuentro. Porque el viaje hacia la libertad es siempre ahora. El sufrimiento es un hábito de la mente. Una costumbre de volver a un lugar que ya no existe. Observa con claridad. Lo que pasó ya no está aquí. Sin embargo, cada vez que lo piensas, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. La memoria se convierte en presente porque le das vida con tu atención. Haz una pausa ahora. Respira suavemente. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando dejo que el recuerdo aparezca, pero no lo sigo? Lo notarás. Se desvanece, como una nube que pasa frente al sol y luego se disuelve en el cielo. Tú eres ese cielo. Siempre amplio, siempre intacto. El ego teme esa amplitud. Prefiere seguir atado a una historia, aunque duela. Dice, yo soy lo que me pasó, yo soy mi error, yo soy la víctima. Pero cuando miras más allá, descubres algo profundo. Lo que eres no puede reducirse a un recuerdo. Lo que eres está vivo aquí, en este instante, libre del ayer. Imagina por un momento que caminas con una cadena atada a un poste. El poste es el pasado. La cadena son los pensamientos que vuelven una y otra vez. Mientras la sostienes, sientes el peso. Pero observa bien, ¿quién sostiene la cadena? No es el pasado quien te ata. Eres tú quien aún la sujeta. Y en el momento en que ves esto, la posibilidad de soltar aparece. Siente tu cuerpo ahora. La respiración entra, la respiración sale. Tus manos están vivas. Tus pies están vivos. El presente pulsa con energía. Pregúntate, ¿dónde está el pasado en esta experiencia? No está. Solo existe el ahora. Y en el ahora no hay sufrimiento, solo vida. El sufrimiento se disuelve cuando dejas de luchar contra lo que ya fue. No es resignación, es aceptación. Resignarse es decir, no puedo cambiarlo, así que me rindo. Aceptar es mucho más profundo. Es ver que la vida no se equivocó. Es confiar en que, incluso en el dolor, hubo una semilla que te trajo hasta este momento de despertar. Permanece en silencio conmigo. Nota lo que sientes al soltar la resistencia. Tal vez haya un alivio, una suavidad en tu interior.
Eso es lo que ocurre cuando ya no peleas con el ayer. Pregúntate, ¿qué pasa en mí cuando miro mi historia con gratitud, incluso la parte dolorosa? Descubrirás que cada experiencia fue un maestro. Cada herida abrió un camino hacia la conciencia. El pasado no necesita desaparecer. Lo que necesita desaparecer es la identificación. Tú no eres lo que ocurrió. Tú eres la conciencia que puede verlo, comprenderlo y seguir adelante. Quédate en quietud. Observa el silencio entre estas palabras. Ese silencio es más verdadero que cualquier recuerdo. Ese silencio eres tú. Y si estas palabras han encendido en ti un instante de paz, acompáñame en el siguiente encuentro. Porque lo esencial no se encuentra en lo que ya pasó, sino en lo que descubres aquí, ahora. Cuando vuelves al pasado en tu mente, lo haces creyendo que allí encontrarás algo pendiente, algo sin resolver. Pero lo único que encuentras es una repetición. Es como entrar en una habitación vacía y esperar encontrar un tesoro. Siempre vuelves con las manos vacías. Lo que ya ocurrió no tiene más que ofrecerte, excepto la posibilidad de mostrarte el poder de soltar. Eso es todo. El pasado está cerrado, completo. El sufrimiento solo surge cuando insistes en abrir lo que ya está terminado. Haz silencio un momento. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando dejo de abrir esas puertas cerradas? Descubrirás que algo nuevo se abre, el instante presente. Aquí la vida está intacta, fresca, pura. Aquí nada falta. Aquí nada sobra. Imagina que llevas un libro pesado bajo el brazo. Lo relees cada día, siempre las mismas páginas, las mismas palabras. Y con cada lectura sientes el mismo dolor. ¿Qué ocurriría si lo cierras y lo dejas en la mesa? No desaparece el libro, pero ya no lo cargas contigo. Así se suelta el pasado, no negando su existencia, sino dejando de llevarlo encima. El sufrimiento se desvanece en la medida en que permites que lo que fue sea lo que es, pasado. Y tú regresas a la única verdad que existe, este momento. Ahora respira profundo. Siente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Ese simple movimiento no conoce de recuerdos. Solo conoce el ahora. Solo conoce la vida. Permanece en silencio un instante más. No necesitas hacer nada. No necesitas cambiar nada. Solo sé consciente de que estás aquí. Ese es el inicio de la libertad. ¿Cuántas veces sigues reviviendo una herida que ya no existe? El verdadero sufrimiento no está en lo que ocurrió, sino en tu mente que lo repite una y otra vez. Cuando comprendes que el pasado no puede tocarte ahora, descubres que eres libre. El recuerdo puede seguir ahí, pero el dolor se disuelve cuando dejas de identificarte con él. No eres tu historia. Eres la conciencia que la observa. Si estas palabras resonaron en ti, te invito a mirar tu vida desde el silencio de este instante. Suelta lo que ya fue y descubre la paz que siempre estuvo contigo. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que has sentido hoy, porque cada experiencia abre un espacio de transformación en quienes te leen y en quienes te escuchan.